Buenas tardes amigos de Finet TV, bienvenidos a su segmento Consulta Psicológica. Hoy quiero hablar con respecto a algunas recomendaciones, justamente en función de la época que estamos viviendo, que es la época de vacaciones escolares. Frente a esta situación, en ocasiones en las familias tendemos un poquito a relajar la parte de rutinas y pues esto puede generar una serie de circunstancias. Considerando que ya estamos cerca de iniciar el mes de agosto y en algunas instituciones educativas van a empezar ya las clases a mediados de agosto, por lo que tenemos entendido, y pues es importante que como familia tomemos medidas para que este regreso posterior a clases no nos tome de sorpresa y nos genere una serie de situaciones y dificultades. En primera instancia, ya hemos tenido un tiempo de descansar, de relajarnos. Sin embargo, es importante también que coloquemos sobre una balanza, hagamos un análisis propio a nivel familiar de cómo ha sido el desempeño y el rendimiento de nuestros hijos durante el año lectivo que culminó ya en junio. ¿Y por qué hacer este análisis? Precisamente para empezar con pie derecho o para empezar tomando ciertas medidas puntuales y específicas que nos ayuden que en este nuevo año las cosas marchen de una mejor manera. Dentro de esto, sí hemos observado que nuestros hijos tenían ciertas falencias. Dentro de las instituciones educativas se toma como medida desde el Departamento de Consejería Estudiantil solicitar la valoración psicopedagógica o una valoración psicológica en función de las necesidades que van observando también desde el colegio, desde la escuela. En ocasiones miran que el ritmo de aprendizaje no va igual que el de sus pares o van mirando que van quedando de cierta forma rezagados en cuanto a los aprendizajes y se encienden las señales de alerta y solicitan a los padres que se realice una valoración. Sin embargo, en ocasiones le decimos, ya que empiece el primer día de clases y vamos a realizar la valoración. Sin embargo, es importante que recordemos que esto toma cierto tiempo porque precisamente se aplican una serie de pruebas para tener un perfil de cómo es su hijo, tanto a nivel cognitivo, a nivel académico y a nivel psicológico emocional. Entonces vamos nosotros poniendo sobre una balanza y observando qué fue lo que pasó. A ver, mi hijo no estaba presentando las tareas, pero ¿por qué no presentaba las tareas? ¿Era que acaso yo no le daba el material necesario? ¿O era que se olvidaba de las cosas? ¿Qué fue lo que pasó durante este año escolar? ¿Qué pasó? Tal vez también teníamos unos horarios muy variables en cuanto a la parte de dormir, cómo estaba su aspecto de alimentación, cómo estaba su asistencia y su motivación con respecto a la escuela. Todos estos factores nos van indicando qué cosas pueden haber pasado con los chicos para que tengan un desempeño no tan esperado en respecto a lo académico, para tomar justamente, como lo hemos mencionado, medidas. Ya luego de hacer este análisis y decimos, así como que mi hijo o mi hija no tenía un nivel de lectura en relación a lo que las profesoras me decían, y me llamaban y me decían, ¿sabe qué? Es que su hijo está leyendo muy lento, no va al ritmo de los demás, no comprende la parte de la lectura, para tomar medidas de lo que podemos hacer también en este periodo de vacaciones. Es importante que partamos de lo básico, siempre hablamos de esta parte de las estructuras y rutinas. Si bien es cierto, no vamos a exigir que los niños se levanten a las 5:30 o a las 6 de la mañana como cuando suelen ir a clases de forma habitual, sí podemos hablar de que no nos vayamos a los extremos. Sabemos de pequeños que en estas vacaciones se están levantando a las 10, a las 11, ya no desayunan, sino que de una vez almuerzan a las 12 o a la 1. Entonces estamos generando una parte de una ruptura en la estructura y rutina que aparentemente se ve como tranquilo, es que pobrecitos estudiaron mucho, que descansen un poquito. No es así, estamos alterando un poco esta parte de estabilidad. Entonces, bueno, si queremos flexibilizar un poco, bueno, que se levanten a las 7, a las 7:30, y cuando ya estemos conscientes de cuándo empieza el periodo de clases, esas 2 semanas antes ya vamos disminuyendo. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, su hijo tiene que para ingresar a clases, levantarse a las 6 de la mañana para que pueda vestirse, para que pueda bañarse, para que pueda desayunar, que es muy importante para asistir a clases, cumplir con toda esta serie de cosas, pues las 2 semanas antes del ingreso vamos flexibilizando un poco más y de pronto ya no me levanto a las 7:30, sino la semana antepenúltima me levanto a las 7 y la última semana ya me voy levantando a las 6:30. De esta manera podemos de cierta manera organizarnos de mejor forma y evitar también las situaciones que se generan en los primeros días de clases, como que todos estamos locos, los padres están molestos, en ocasiones terminan vistiéndoles a sus hijos que ya pueden vestirse, en ocasiones se van sin desayunar, los chicos llegan a clases y todo es un caos. Entonces, para evitar eso es importante que poco a poco vayamos nosotros haciendo como un plan cuando ya regresemos a clases. Durante este periodo de vacaciones, sí es importante que contemplemos la posibilidad de que nuestros hijos puedan acceder a la ejecución de diferentes actividades de tipo recreativo.
Sí, sabemos que a nivel de Casa Somos, por ejemplo, en ocasiones plantean una serie de talleres que son muy fructíferos desde el punto de vista en que nos ayuda a que nuestros hijos estén enfocados en algo que sea de su agrado. Recuerden siempre que es importante que les demos la mayor cantidad de experiencias posibles para que ellos puedan ir escogiendo las cosas que incluso podrían convertirse en su sentido de vida, algo que a ellos les agradaría y que de pronto a largo plazo puede convertirse en algo vocacional. Esta parte de los talleres vacacionales que también suelen organizar se constituyen una buena opción, puesto que son una alternativa a que estén solo en casa. ¿Qué pasa? ¿Qué problema tenemos con que los chicos estén solo en casa? Que por lo general en ocasiones papá y mamá están trabajando, los chicos se quedan solo en casa y al no tener más que hacer, lo que hacemos es nuevamente volcar todo nuestro tiempo al uso de pantallas y tecnología. Recordemos también ese punto importante, mantener un control del uso de tecnología para no caer en la parte de los excesos. Entonces, si logramos que nuestros hijos ingresen a estos talleres, colonias vacacionales, estamos propiciando que ejecuten otro tipo de actividades que a la vez nos ayudan en su desarrollo socioemocional, porque de cierta manera estamos fortaleciendo habilidades sociales, van a compartir con otros niños, con otras niñas, y de esta manera pueden ir conociéndose e incluso destacando algunas de sus propias fortalezas. ¿Qué otras cosas sugerimos? Que si bien es cierto, es importante que mantengamos un equilibrio, porque en ocasiones, por ejemplo, como castigo nos decían, ya ándate y haz una copia, te fuiste a leer este libro y cuando leas este libro regresas. Pero era una situación como tienes que hacerlo porque yo lo digo y no como una situación de motivación. Sí es importante contemplar que vamos a llevar alrededor de un mes, si no es un poquito más, en el que los chicos no van a tener como contacto con esta parte cognitiva académica. Sin embargo, brindemos oportunidades para que puedan haber actividades funcionales en las cuales, por ejemplo, ellos hagan lectura. Qué bonito si podemos ir con nuestros hijos a una librería y permitirles que vayan al área de niños, al área de adolescentes, y vayan explorando los textos para que puedan escoger los libros que son de su agrado, que a ellos les guste. No para que tengan que leer porque les mandaron a leer tal obra y tienen que acabar en una semana o algo así, sino que lo planteemos como, ok, ¿te gustó esto? Vamos, comprémoslo, vamos a leerlo juntos. Vamos a leerlo juntos, ¿por qué? Recalcamos la importancia del modelado en esta parte del aprendizaje y soy yo como adulto el que voy a leer respetando signos de puntuación cuando son más chiquitos, justamente tomándome las pausas necesarias para que haya una comprensión lectora y se va a convertir en un espacio enriquecedor en el que conjuntamente con mi hijo o hija puedo compartir este tiempo y a la vez voy ejercitando esta parte de la lectura que no nos viene nada mal. En la parte del cálculo también es importante, por ejemplo, tenemos estos juegos como el Monopolio, que nos ayudan también en la parte del razonamiento lógico-matemático y de esta forma estamos ejercitando estas destrezas necesarias también en los procesos de aprendizaje. Nuevamente repito, sin que esto sea visto como una obligación, como la típica tienes que hacer 10 o 20 copias antes de ingresar a clase. E incluso esta parte de escritura la podemos plantear de una forma diferente. ¿Qué tal? Vamos a hacer una receta este fin de semana aprovechando que estamos en vacaciones, entonces por favor tú apunta los ingredientes que necesitamos y el procedimiento de lo que necesitamos para que esa receta nos quede bien. De esa forma su hijo o su hija está contribuyendo en algo que a él o a ella le agrada y a la vez está ejercitando esta parte precisamente de la escritura. Es importante que también nosotros como adultos vayamos observando qué otras cosas son las necesidades de nuestros hijos. Sí, en ocasiones, por ejemplo, cuando hablamos dentro de estas sesiones que hablamos con ustedes, hablamos del trastorno del espectro autista o el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, trastornos de neurodesarrollo, que tienen sus características puntuales y vamos evidenciando, por ejemplo, en trastornos específicos como el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, en ocasiones esta necesidad de movimiento. Entonces, qué genial si podemos involucrarlos, porque en ocasiones, ya que estamos en esta parte de la dinámica escolar, que hay que hacer tareas, que hay que hacer una cosa y la otra, como que no nos queda aparentemente tiempo para que ellos ejecuten una actividad física. Qué genial si aprovechamos esta época de vacaciones para irlos insertando en una actividad que les agrade, como puede ser natación, como puede ser el fútbol. ¿Y por qué para irlos insertando? Si antes no tuvieron esta experiencia previa, va a ser también un factor motivacional para ellos. Decir, ya logré ingresar a este curso de natación y me dicen que puedo continuar en este curso, pero para eso voy a tener que organizar un poco más mis tareas. Entonces vamos generando también esta situación de motivación con ellos
para la situación posterior de la parte de aprendizaje. Es importante que no descuidemos todos los aspectos de la vida, incluyendo la parte de la alimentación, como les mencionaba antes. Sí, la parte de la estructura es importante y la parte de la alimentación también es esencial. Los seres humanos somos seres biológicos también y necesitamos responder a estas necesidades de alimentación. No es broma cuando les decía que sé que hay pequeños que se están despertando como a las 10 o a las 11 y se saltan el desayuno y optan por ir al almuerzo. Entonces, esto nos genera una situación de desestructura, incluso si vamos con el médico, no sé cómo nos van a salir esos niveles de los pequeños, ¿sí? En función de esto, vamos procurando que estos aspectos básicos sean satisfechos, continuar teniendo horarios de alimentación y también horarios de descanso es esencial. Sí es cierto que en ocasiones nos extendemos un poco más mirando una película y ok, una excepción no está mal. Sin embargo, si todas las noches estamos recostándonos como a la medianoche, estamos generando una alteración en los ciclos de descanso que luego les va a pasar factura cuando regresemos al año escolar. Estas son algunas breves recomendaciones justamente para que aprovechemos esta época de vacaciones. Recuerden también lo importante de qué implica estas épocas de vacaciones. En ocasiones asociamos vacaciones con que tenemos que irnos a la playa y si no nos vamos a la playa no son vacaciones e incluso los adultos nos frustramos. Es importante que manejemos esto en función a las posibilidades que nosotros tenemos. Nuestro país es un lugar bastante diverso y podemos acceder a diferentes lugares, incluso con menos presupuesto. Y es importante que prioricemos qué es lo más esencial. A ver, es importante que le lleve a mi hijo al médico para mirar cómo está en peso, cómo está en talla, cómo está a nivel de salud, o es mejor irme de vacaciones a la playa. No digo que eso esté mal, sin embargo es importante que prioricemos cuáles son las necesidades también a nivel familiar y que consideremos qué es lo más óptimo. De pronto un viaje a la playa puede esperar, pero sí la salud de nuestros hijos también es esencial, porque si no luego todo esto se genera en una situación muchísimo más confusa, ¿sí? Entonces son unas pequeñas recomendaciones que esperamos tomen en cuenta para que disfruten de esta época de vacaciones. Una linda tarde para ustedes.